a compartir otros conceptos acerca de la vestimenta cristiana, y los textos de la palabra que vamos a considerar son esos que tiene usted ahí delante, porque es bueno refrescar la memoria y es bueno actualizar y es bueno pues vivir el evangelio al día, ¿verdad? Con una consagración completa. Entonces, la vestimenta cristiana, prepare su Biblia para que pueda leer los textos, para que vea que no es el pastor Santiago, es la palabra de Dios. Si por algo nos caracterizamos en esta iglesia, es porque predicamos palabra de Dios, no es opinión de hombres, sino palabra de Dios. Y como ustedes pueden ver, cada domingo pongo 10, 12, 15 y hasta 20 pasajes de la Biblia para que vean que todo lo que decimos está corroborado, ratificado, confirmado por la palabra de Dios, como tiene que ser, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, donde la idolatría hacia el cuerpo físico de la persona, hacia la belleza física, la musculatura, la imagen física de la persona, el tener un cuerpo del 10, el atractivo físico, hermanos, el atractivo físico del cuerpo está sobrevalorado. Hoy en día el atractivo físico del cuerpo está sobrevalorado. Ya no se miran ni se valoran otros aspectos morales de la persona, como por ejemplo la humildad, la honradez, la lealtad, el espíritu de servicio, la decencia, el pudor, la discreción, la integridad. Esos son principios bíblicos fundamentales, pero eso ya parece como que ha perdido actualidad y no se fomentan mucho esos principios. Lo que se fomenta es la imagen de la persona. Una buena parte de los cristianos y de las cristianas están contaminados, no todos, gracias a Dios, pero una buena parte de cristianos y de cristianas están contaminados con ideologías, con conceptos, con principios mundanos, diabólicos, carnales, comunistas, feministas y modernistas. El cristiano, la cristiana, está llamado a contagiar a los que no son cristianos con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros estamos llamados a contagiar a los demás, a llevarle lo que nosotros creemos, lo que nos enseña la palabra a los demás, y no dejarnos invadir nosotros como cristianos por las ideologías mundanas, modernistas, feministas de la actualidad. Pero la triste realidad es que muchos que dicen ser cristianos o cristianas son más mundanos que cristianos y que cristianas. Solamente a muchos de ellos les queda nada más que el nombre. Cuando nos hemos encontrado, yo me he encontrado muchas veces con personas que dicen: yo soy católico, pero no soy practicante. Soy católico, pero no practicante. Es decir, de tradición, de nombre, es católico, pero no es practicante. Y así también sucede que hay evangélicos que son evangélicos, pero no practicantes, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar a la moda del momento, que es diseñada por los homosexuales, por los transexuales, por las lesbianas y por personas que no tienen moral, que no tienen pudor, que no tienen nada de Dios. El cristianismo está llamado por el Señor Jesucristo a plantarle cara al mundo, a plantarle cara al diablo y a sus secuaces, a la carne y a la influencia mundana que nos ha invadido en este tiempo moderno. En los años que llevo como pastor, hermanos, he visto que hay 3 clases de cristianos. 3 clases de cristianos. Y esto que voy a decir es muy importante, porque cuando yo cite esas 3 clases de cristianos, usted puede identificarse con una de estas 3 clases de cristianos, o identificarse o posicionarse, como digo, en uno de estos 3 grupos de cristianos que a mi manera de ver los he visto muy definidos en la iglesia. Están los cristianos, el grupo A, el primer grupo A, son los cristianos que están por mejorar el cristianismo y llevarlo a la excelencia. Ese es el grupo A, los que están por mejorar el cristianismo y llevarlo a la excelencia. El grupo B son los que están por mantener el estancamiento. Ni avanzan ni retroceden, están estancados y ahí permanecen
1 año, 2, 10, 20, 30. Y el tercer grupo, o grupo C, son los que están por degradar el cristianismo, por deteriorarlo, por mundanalizarlo, metiendo en la vida de la iglesia la amistad con el mundo. Esos son, a mi manera de ver, los tres grupos de personas que componen el cristianismo. Como pastor, yo como pastor y como guía de esta iglesia, deseo conducir a los miembros de la iglesia a mejorar el cristianismo y a llevarlo a la excelencia, a llevarlo a la plenitud de la estatura de Cristo, como dice la Biblia. Amén. Cristo es el modelo y tenemos que imitarlo a Él, tenemos que ser como Él. Y esa es nuestra meta, no nos podemos quedar a medio camino, tenemos que ir hacia la excelencia, hacia la perfección. Me alegro mucho con el grupo A, es decir, con los que están dispuestos a mejorar el cristianismo. Siempre hay en la iglesia un grupo de personas que dicen, sí, yo quiero mejorar. Es verdad que le estoy fallando a Dios aquí y allá, pero yo quiero mejorar esas actitudes, esos comportamientos. Esa persona que está por mejorar el cristianismo cada día va implementando mejoras en su vida, va creciendo espiritualmente, va creciendo en oración, en testimonio, en la práctica, en el estudio de la palabra de Dios, porque está en un crecimiento constante y continuo hasta alcanzar la estatura de Cristo. Pero ese grupo suele ser el más pequeño, el menos numeroso de personas. Pero los hay en nuestra iglesia. Y mi oración a Dios es que pronto ese grupo de los que están por mejorar el cristianismo, pues que sea el grupo más numeroso de todos. Amén. Luego tenemos, como decía, el grupo B, es decir, los que están estancados. Estos forman parte también de la iglesia, pero están estancados. Ni mejoran ni empeoran. En la postura o en la posición que han adoptado, allí continúan. Pasa un año, pasan 2, pasan 5, pasan 10 años y siempre mantienen el mismo estancamiento. Este grupo de cristianos me preocupan como pastor y yo trato de motivarlos a que salgan del estancamiento con el tema del desafío de las metas. Venga, hombre, ponte una meta para que no quedes estancado ahí. Muchos de los que están estancados, ellos no quieren ponerse meta, porque dicen, eso es un compromiso, ponerme una meta, no, así estoy más cómodo y así estoy desentendido de todo. Estos, como digo, me preocupan como pastor y yo trato de motivarlos a que salgan del estancamiento, a que inicien el crecimiento espiritual y que se sumen a los que son del grupo A, es decir, a aquellos que van mejorando. Aleluya. Por último tenemos el grupo C, es decir, los que están más por la labor de degradar, de deteriorar el cristianismo, de mundanalizar el cristianismo. Estos siempre quieren meter el pecado en la iglesia, quieren meter las costumbres del mundo, quieren que los novios puedan fornicar y estar formando parte de la iglesia como si fueran miembros, quieren usar la indecencia, la minifalda, el bikini, el pantalón para la mujer, la desaparición del velo en la cabeza de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recapitulo un poco hablando de esos tres grupos: el grupo de los que quieren mejorar, el grupo de los que están estancados y el grupo de los que quieren empeorar el cristianismo. Entonces, por eso dije que lo que iba a decir era importante para que usted diga, ¿en cuál de los tres grupos estoy instalado yo? ¿Estoy en el grupo de los que quieren mejorar? Pues si es así, le felicito. ¿Estás en el grupo de los que están estancados, que pasan un año y pasan 2 y 10 y 20 y siempre sigue siendo el mismo? No hay cambios, no hay mejora. Pues si estás en ese grupo, preocúpate y determina ya salir de ese grupo para entrar a formar parte de los que van a mejorar el cristianismo. Y aquellos, los peores, los que están en el tercer grupo, los que quieren meter el mundo, el pecado, la inmoralidad y tantas otras cosas dentro de la iglesia, oiga, arrepiéntanse
nazcan de nuevo, porque la persona que está por esa labor de deteriorar, de empeorar el cristianismo, esa persona con toda seguridad no ha nacido de nuevo. Será un religioso, será una religiosa, pero si ha nacido de nuevo no puede estar por la labor de empeorar y de mundanalizar el cristianismo, tiene que estar por la labor de darle excelencia al cristianismo. En cuanto a la vestimenta de los cristianos y de las cristianas, quiero decir que la palabra de Dios nos enseña 3 principios bien claros para practicarlos no solo dentro de la iglesia, también en la calle, en la casa y en todo lugar. Y me gustaría que tomaran buena nota de estos 3 principios, que son principios que están en la palabra de Dios. No son inventados por el pastor Santiago, aunque mucha gente por ahí me atribuyen a mí un montón de cosas. No son mías, son de Dios, están ahí en la palabra, se lo muestro cuando quieran a todos. Nosotros no podemos caer en una doble vida. En la iglesia soy una santa, visto decentemente, pero en la calle me visto como una mundana. No, es precisamente en la calle donde más debo vestir decentemente. ¿Para qué? Pues para darle testimonio al mundo que no es cristiano, de que nosotros los cristianos y las cristianas somos diferentes y vivimos un evangelio radical. En la Biblia tenemos también 3 principios, como dije. Hay 3 modelos de cristianos, ya dije, los que están por mejorar, los que están estancados y los que están por empeorar. Pero también en la Biblia tenemos 3 principios sobre la vestimenta cristiana y los quiero subrayar y recalcar, presentarlos como lo que realmente son. Son principios de la palabra de Dios, no son inventos míos, son de la palabra de Dios. Lo que pasa es que, claro, la influencia del mundo, la influencia de la sociedad moderna donde nos ha tocado vivir es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que es como un río caudaloso que arrastra a la gente y todo el mundo se fija en lo que hacen los demás y ya no seguían por la palabra, sino seguían por lo que hace todo el mundo. ¿A dónde va Vicente? Pues a donde va la gente, allí van todos. Esos 3 principios son los siguientes. El principio de la decencia, pudor y recato. Decencia, pudor y recato. Número 1, ahora vamos a ver el pasaje de la Biblia que lo cita. El segundo principio, el principio de la sencillez. Y el tercer principio, el principio de la diferenciación de sexos. Estos 3 principios los vamos a ir viendo uno por uno durante el mensaje de la palabra. Entonces vamos al primero de ellos. El primero, como dije, la decencia, el pudor y el recato. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, ahí tenemos lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice así la Escritura. ¿Lo tienen todos? ¿Dicen amén? Verso 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa, ¿de qué tipo de ropa? Decorosa. ¿Con qué dice? Pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y mira el decoro de la mujer como tiene que ser en el verso 10, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que profesan, es decir, que se declaran que son mujeres pías, no impías, sino mujeres pías. Impío es lo contrario de pío. Pío es bueno, entregado, impío es malo, ¿verdad? Entonces, el principio de la decencia. En este mundo en el que nos ha tocado vivir no hay pudor, ni hay decencia, ni hay recato. Hay por ahí un fotógrafo internacional que se dedica a hacer convocatorias de hombres y mujeres para que se desnuden completamente y los reúne en una plaza pública y van 500 hombres y 600 o 700 mujeres, todos tal cual vinieron al mundo, sin una prenda de ropa encima y se desnudan todos y ahí está el fotógrafo haciéndole fotos a todos, diciendo que eso es arte, eso es basura, nada de arte, eso es lo que es inmoralidad. Eso es lo más sucio, lo más abominable que hay. Son personas que son unos sinvergüenzas, ya han perdido el pudor, la vergüenza, han perdido todo y ya están ahí como si fueran
como si fueran recién nacidos, tal como vinieron al mundo. Pero los seguidores de Cristo, hombres y mujeres, tenemos que mantener el pudor, vestir decentemente, tapando todas nuestras partes vergonzosas, no mostrando nada al mundo para que no se mueva la codicia, los ojos llenos de lujuria. Entonces aquí tenemos ese primer principio, el principio de la decencia. Está clarísimo ahí en 1 de Timoteo 2:9. Vamos a ver el segundo principio. Los tres principios. El segundo de ellos es el principio de la sencillez, que también ahí en 1 de Timoteo da algunas pinceladas sobre la sencillez, porque si miramos el verso 9, en la segunda parte del verso 9 dice: no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, es decir, nada de ostentación y vanagloria, sino sencillez. El principio de la sencillez, el apóstol Pedro en el capítulo 3 y versículo 1 al 5, acompáñeme, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 5, allí enseña la palabra de Dios el principio de la sencillez, aparte de que ya lo hemos estado mirando en 1 de Timoteo. Así que 1 de Pedro 3, del 1 al 5, dice así la Escritura. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta, ¿cómo dice que hay que considerarla? Casta, pura, quiere decir casta y respetuosa, que se dejen respetar, nada de payasadas ni de monerías. Que se dejen respetar, casta y respetuosa, dice. Vuestro atavío, continúa el apóstol Pedro en el verso 3, vuestro atavío, es decir, vuestra forma de vestir, nuestro estilo de vestir, que no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Viene a decir otra vez, a echar abajo el concepto de la ostentación, de la vanidad, del orgullo. Fuera con todo eso, tiene que haber sencillez, un corazón sencillo, un corazón humilde. Este principio, como acabo de decirle, el principio de la sencillez va frontalmente contra el exhibicionismo, contra la soberbia, contra las ganas de presumir y de llamar la atención sobre sí mismo. Y esto no lo recalca solamente Pedro y Timoteo, es decir, Pablo a Timoteo y el apóstol Pedro, esto también el profeta Isaías. Miren cómo habla el profeta Isaías. Vamos al capítulo 3 del profeta, versículo 16, Isaías 3, 16, y veamos qué dice Isaías acerca de este principio de la sencillez. Él habla también de ese principio, porque en la época en la que le tocó predicar a Isaías, había mucha ostentación, mucha vanagloria, mucha imagen. Dice Isaías capítulo 3, versículo 16. Estos pasajes de la Biblia en muchísimas iglesias no se predican, porque como la gente ya están metidas en ese mundo de la ostentación, de la vanidad y de todo eso, esos pasajes los omiten, nunca los leen, nunca los comentan, porque claro, van frontalmente contra el ambiente que se está desarrollando en la iglesia. Pero nosotros, si de verdad somos cristianos, tenemos que adaptarnos nosotros a lo que dice la palabra de Dios, no adaptarnos a lo que diga el mundo. El mundo no nos importa absolutamente para nada. Isaías capítulo 3, verso 16 dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, las hijas de Jerusalén, se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, moviendo las caderas para llamar la atención sobre sí mismas. Dice, por tanto, el Señor, es decir, como están haciendo ese tipo de vanidades y llamando la atención sobre sí mismas, dice, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, es decir, le afeitará la cabeza al cero. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día, dice, quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas. Fíjense si es parafernalia, si es montón de cosas lo que usaban las mujeres en ese tiempo.
Dice el atavío del calzado, porque decoraban el calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Es decir, el castigo, Dios castiga, y Dios castiga a los que aman, dice la palabra de Dios. Y los castiga con un castigo para que se arrepientan. No es un castigo de destrucción total, es un castigo para que la persona tenga la oportunidad de arrepentirse y decir, uy, sí, Señor, me equivoqué, lo siento, perdóname, rectifico y abro una etapa nueva en mi vida para de verdad ser un verdadero cristiano. Así que el principio de la sencillez, ese principio es muy importante. Y el tercer principio del que les quiero hablar es el principio de la diferenciación de sexos o diferenciación de género. Este principio lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Deuteronomio, versículo 5. Dios quiere que el hombre vista como hombre y la mujer vista como mujer, que haya diferenciación. Por eso le llamamos a este principio, que lo encontramos en Deuteronomio 22:5, el principio de la diferenciación. Porque hoy en día se habla igualdad, 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 y se mete el concepto de la igualdad en todos los órdenes de la vida. Y eso va contra la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 5. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación, es decir, a Dios le da ganas de vomitar cuando ve un hombre vestido como una mujer o cuando ve a una mujer vestida como un hombre. Eso es abominable, es como que a Dios le da ganas de vomitar. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Pero como la gente del mundo ya lo hacen y lo repiten una y mil veces, ya parece como que es normal y que todo se ve con buenos ojos. Pero ante los ojos de Dios sigue siendo abominación. Ante los ojos de la sociedad ya está aceptado y todo el mundo lo ve normal. Pero ante los ojos de Dios es abominación. Siempre, siempre, siempre el pantalón fue una prenda masculina y la falda fue un vestido largo. La falda o vestido largo fue una vestidura femenina. Pero en los últimos tiempos, con la ideología de género y con la manifestación del feminismo, las mujeres comenzaron a vestirse igual que los hombres. Empezaron a meterse en el terreno de los hombres, a vestir como los hombres, y ya hay también hombres que visten como las mujeres. Homosexuales se visten de mujeres. Y ya los hay que andan con falda y todo por ahí. Gigi Ávila, ese gran predicador o evangelista que murió hace unos años atrás, él decía que una mujer en pantalones luce codiciosa, es más codiciable. Los ojos del hombre se le van más fácil a una mujer que tenga pantalones. Pero qué bueno respetar el pantalón para los hombres y la falda larga para las mujeres. Así se mantiene el principio de la diferenciación de sexos, de la diferenciación de género. El hombre con pantalón, la mujer con falda. No el hombre con falda y la mujer con pantalón. No, el hombre con pantalón y la mujer con falda. Así hay una buena diferenciación.
se diferencian en la forma de vestir. Cuando la mujer usa el pantalón es como que está diciendo que no quiere respetar ese principio de la diferenciación de sexos, que le da lo mismo. Y luego dice que es cristiana, pero usa los pantalones. Entonces es como decirle a Dios, mira, ese principio de la diferenciación, ya eso ya no se usa, eso ya pasó de moda, yo uso la moda. Entonces el hombre y la mujer, cuanto más se diferencian en cuanto a la vestimenta se refiere, más agradan a Dios. La mujer cuanto más femenina y el hombre cuanto más masculino, tanto más agradan al Señor. El mundo en el que nos ha tocado vivir dice igualdad, 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 y te meten hasta la saciedad el concepto de la igualdad. Incluso en este país, que dice que es un país adelantado en el aspecto moral, yo lo veo más bien retrasado que adelantado. Ellos hasta han puesto, este gobierno que tenemos, un ministerio de la igualdad para meter ese concepto en los niños, en los adultos, en los jóvenes y en todo el mundo. Pero ese concepto de la igualdad es antibíblico, va en contra de los principios de la palabra de Dios. El mundo caído dice igualdad, 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 igualdad en los géneros. Pero Dios dice diferenciación, diferenciación, diferenciación. ¿Lo dice la palabra de Dios o no lo dice? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién le obedecemos? ¿A Dios y su palabra o le obedecemos a este mundo caído en el que nos ha tocado vivir? Diferenciación, diferenciación. Hermana, si estás por la labor de mejorar tu cristianismo, entonces no uses pantalones en ningún lugar. Y en el caso de que estés trabajando en una empresa donde es obligatorio porque la empresa lo tiene así como una norma, es obligatorio usar el pantalón como uniforme de trabajo, pues procura que el pantalón no sea ajustado ni ceñido al cuerpo, para que los hombres no te estén codiciando con los ojos, porque los hombres tienen los ojos llenos de adulterio. Lo dice la palabra de Dios. Vea lo que dice Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14. Allí lo dice claramente la Biblia. Segunda de Pedro 2:14 dice así. Bendito sea el nombre del Señor. 2:14 dice, tienen los ojos, ¿cómo los tienen? Llenos de adulterio. Los modistas y las modistas y todos los que fabrican las modas saben que los ojos de los hombres están llenos de adulterio y entonces diseñan ropas para que los hombres las miren, las contemplen y puedan seguir adulterando con los ojos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y dice que son hijos ¿de qué son hijos? De maldición. Eso dice la palabra de Dios, y es que cuando uno lee la palabra de Dios uno dice, madre mía, pues Dios sí que va en serio. Yo como cristiano quiero ir en serio. Yo no quiero entretener a la gente con pamplinas y con payasadas y con entretenimiento. Yo quiero decir, esto es lo que dice el Señor. Usted verá si lo cumple o no. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice así, oísteis que fue dicho. Un día prediqué un sermón acerca de oísteis que fue dicho, porque ese concepto se repite muchísimo en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho tal y tal y tal cosa, pero yo os digo plan, y empieza el Señor a elevar la moral de aquella generación, de aquella sociedad que vivía en una religiosidad pura y dura. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, porque para cometer adulterio en el Viejo Testamento era obligatorio mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero yo os digo, es decir, yo se lo voy a poner a ustedes más difícil, porque Dios quiere que de verdad seamos auténticos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, fíjate que no dice cualquiera que mira a un hombre, porque esto no es lo habitual. Lo habitual es que el hombre mire a la mujer le gusta que la miren.
y al hombre le gusta mirarlas. Son características del género, ¿ven? Esa es otra de las diferenciaciones. El hombre y la mujer son diferentes. El hombre tiene un instinto, la mujer tiene otro. Entonces dice ahí la palabra, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, como digo, no dice cualquiera que mira a un hombre, porque no es habitual que la mujer esté codiciando a los hombres, aunque ya también se ve muchas por ahí que dicen, qué bueno está ese, pero es el mundo que se ha degradado, que se ha corrompido, pero por lo general, por lo natural, es el hombre el que codicia a la mujer. Dice, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, solamente con mirarla. Claro, si está atractiva, si está seductora, si está mostrando sus encantos, los ojos del hombre enseguida se van y ya piensa y dice, qué bonita, qué buena está, qué piernas más bonitas tiene, y empieza a pensar y a codiciar. Y entonces dice, ya adulteró, no tuvo relación sexual, pero ya adulteró. ¿Con quién adulteró? Solo con ella, porque ella lo provocó. Ella se puso así de coqueta, de seductora, de atractiva, y entonces ya adulteró con ella. O sea que ella y él, los dos son adúlteros o fornicarios en el caso de que uno de los dos sea soltero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el que le quiere dar la vuelta y lo quiere interpretar de otra manera, pues mira, sepa que se está equivocando, porque la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Así que, hermana, trata de usar la falda siempre. Muchas hermanas dicen, no, pero es que ahora en invierno hace mucho frío y como hace mucho frío tengo que usar el pantalón. Mira, si hace mucho frío es fácil evitar el frío. Mi esposa, ella usa unas medias térmicas que son mucho más abrigadas que los pantalones para evitar el frío en las piernas, suponiendo que ese sea el problema, que muchas veces es la excusa en lugar del problema. Pero si te compras unas medias térmicas de esas que se venden en la tienda, pues eso te va a dar una protección, eso te va a proteger del frío. Y si lo haces, lo debes de hacer por amor al Señor. Si has nacido de nuevo, hermana, si has nacido de nuevo, me obedecerás. Si me desobedeces a mí como pastor, estás desobedeciendo al Señor. No es al pastor al que estás desobedeciendo, le estás desobedeciendo al Señor. Estarás en una rebeldía que impedirá que bendiciones de Dios vengan sobre tu vida espiritual. Por algo dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Abra su Biblia, por favor, también ahí. Siga siempre todos los pasajes de la Biblia. Hebreos 13, 17. Vea lo que dice la Escritura. Allí dice, obedeced a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores. Algunos o algunas dicen, no, Jehová es mi pastor. Eso es rebeldía, porque no quiere obedecer al pastor que Dios ha puesto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es decir, obedécele, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría, dice la Biblia, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El pastor, cuando ve una congregación obediente, dice, gracias Señor, gracias Dios mío, qué bien, veo que la congregación está entrando por la puerta estrecha, están obedeciendo, están renunciando a las costumbres y a las modas del mundo y están poniendo la palabra de Dios por encima de las modas y de lo que se usa en la actualidad. Entonces, obedeced a vuestros pastores, no pase por alto y diga, no, el pastor, eso no tiene importancia, es la palabra de Dios. El pastor está diciendo lo que la Biblia dice que diga. Así que si eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho. Tú dices, eso no tiene importancia, eso es una pequeñez. No,
pero es una pequeñez, pero hay que obedecerla porque lo dice el Señor. Y el Señor te prueba mirando a ver si eres fiel en lo poco y a ver si eres fiel cuando nadie te ve, cuando no te ve el pastor, ni tu padre, ni tu madre, cuando no te ve nadie, a ver si eres fiel ahí. Y si eres fiel en lo poco y eres temerosa de Dios o temeroso de Dios, el Señor va a decir, bueno, veo que está entrando, porque Dios lo ve todo, hermanos. Amén. Así que si eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho. Porque una pequeña desobediencia cierra los cielos y también impide la bendición de Dios. Así que ubícate en el grupo de las personas que están por mejorar el cristianismo y no estés en los estancamientos, y mucho menos entre aquellas personas que están queriendo degradar o deteriorar el cristianismo. Entonces, hermana, quítate de la cabeza tantos complejos mundanos, tantas carnalidades, dale dignidad al cristianismo vistiendo con falda y con vestidos de mujer decentes, tira los pantalones para que no tengas la tentación de volver a ponértelos, porque si los tienes ahí en el armario, pues vas a tener la tentación a volvértelos a poner, pero cuando no los tengas, pues dice, ya no los tengo, pues entonces no me los voy a poner. Así que cuando usted, hermana, usa el pantalón, está estableciendo un mal precedente. Cuando una hermana usa el pantalón, está estableciendo un mal precedente para que otras hermanas que la ven con pantalón también van a ser tentadas a usarlo, porque dice, pero mira, aquella lo usa y es cristiana, y la otra también, y es cristiana, y la otra también. Entonces ya está estableciendo un mal precedente que sirve para que otras que están a lo mejor peor espiritualmente digan, pues yo también hago como aquella, porque todo se contagia el buen ejemplo y se contagia el mal ejemplo también. El mal ejemplo incluso se contagia más fácil que el buen ejemplo, porque la mayoría de la gente están más predispuestas a seguir los malos ejemplos que a seguir los buenos ejemplos. Tienen los dos ejemplos delante de sus ojos, pero el mal ejemplo es más fácil. El diablo tienta a la gente, mira, el mal ejemplo, es más fácil, quítate esas ideas de la cabeza. Pero seguir el buen ejemplo, eso es más difícil. Y eso es lo que Dios quiere, que sigas el buen ejemplo, que sigas el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que de verdad se ajustan a la palabra de Dios, porque no hay nada más grande en el mundo que la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que si a usted la ven siempre con falda y vestidos decentes, eso será un ejemplo hermoso para que las mujeres más jóvenes sigan ese ejemplo. La mujer con falda y con vestido largo es más femenina, más hermosa en el terreno de lo espiritual, no en lo sexual, pero en lo espiritual, que es a lo que estamos llamados, pues estamos diciendo que tenemos que ser espirituales. Es más ejemplar en cuanto a testimonio, es más respetada también por el varón y es más apreciada por Dios. Algunos dicen que el pantalón para la mujer eso era una cuestión cultural. Siempre hay los que están por degradar y por esas personas están siempre por degradar el evangelio y por mundanalizarlo. Pero lo cierto es que en el caso de que sea una cuestión cultural, como dicen algunos, esa cuestión cultural coincide con el principio bíblico de la diferenciación de sexos. ¿Por qué? Porque hay culturas que están más cercanas a la Biblia y hay culturas que están más distantes de la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a decir que prevalezca la cultura? No, que prevalezca la palabra de Dios. Hay culturas ahí en las tribus que están perdidas en los desiertos o en los montes o en África o en cualquier otro lugar en esos bosques que todos están desnudos. Como eso es cultural, pues no, esa cultura está fuera de la palabra de Dios. Nosotros vamos a seguir la cultura cristiana, la cultura judeo-cristiana, que está bien clara en la palabra de Dios. Por eso digo que el pantalón en la mujer fue promovido, en el siglo XIX y a principios del siglo XX por las feministas.
Hay una feminista muy famosa que se llama Amelia Bloomberg. Esa mujer fue una de las primeras en los años 1800 y algo en introducir el pantalón en la mujer. Todos sabemos que el movimiento feminista está defendiendo la ideología de género, la igualdad de sexos, y va frontalmente contra los principios de la ley de Dios. La mujer es igual que el hombre en el sentido de que está creada a imagen de Dios y tiene la misma dignidad que el hombre, pero en autoridad, dice la Biblia claramente, que eso ya lo hemos predicado aquí en numerosas ocasiones, la Biblia dice que en autoridad el hombre es la cabeza. Y el hombre también está bajo la autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza del varón, Dios la cabeza de Cristo, el hombre la cabeza de la mujer. Mujeres que se consideran cristianas deben seguir los principios del cristianismo y no los principios del feminismo. El uso del velo también, que el velo, como saben todos ustedes, es una prenda femenina. Vamos a leer un poco en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículos 1 al 16. Dice la palabra de Dios allí. ¿Están todos ahí? Amén. 1 Corintios 11, 1 al 16. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Quítese la gorra o el sombrero, lo que sea, para orar, si es varón. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, al contrario del varón, este es otro principio de la diferenciación, pero toda mujer que ora con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, es decir, si no se lo cubre con un velo, pues entonces que se rape la cabeza. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse y quedarse con la cabeza afeitada, pues que se cubra, lo dice bien claro, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Son principios de la Biblia. Estos principios a las feministas las ponen de los nervios y no les gusta esto, pero esto es de Dios. Las feministas son un movimiento fundado por el mismo diablo, y el diablo lo que quiere es tergiversar, darle la vuelta a todo lo que Dios dice, y logra convencer a muchas cristianas que se consideran cristianas, pero que no tienen temor de Dios. Dice el verso 9, y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, hasta los ángeles. Fíjate si esto es importante o no, que los ángeles se fijan en si la mujer está cubierta o está descubierta. Pero en el Señor sigue diciendo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, el varón también nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Una interrogante. Por supuesto que no. Si somos coherentes y miramos todo lo que viene diciendo el contexto, es obvio que la respuesta a esa pregunta es que no. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello, es decir, el hombre tiene que tener el cabello corto y la mujer el cabello largo para que se distinga que es una mujer. La mujer tiene el cabello largo, el varón lo tiene corto, y eso hace la diferenciación. Dice que en lugar de velo le es dado el cabello. Esto muchos han malinterpretado este versículo, pero la palabra de Dios deja bien claro. Usted coge otras versiones de la Biblia y no dice en lugar de velo, sino a modo o a manera de velo le ha sido dado el cabello largo se refiere. Y sobre este tema cualquiera que quiera tener un estudio y hablar punto por punto, pues yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea para aclararle todas las dudas que pueda tener.
Y el verso 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, si hay personas que quieren contender, que quieren discutir, mire, nosotros no tenemos la costumbre de estar discutiendo y menos sobre estas cosas. Dice la palabra, nosotros no tenemos tal costumbre, refiriéndose a la costumbre de que la mujer orara sin usar el velo. Nosotros no tenemos tal costumbre, se refiere a la costumbre de que la mujer orara sin cubrirse la cabeza, ni las iglesias de Dios tampoco. Entonces ahí vemos el principio del uso del velo como un distintivo de la mujer para la diferenciación de sexos, como había dicho en los 3 principios. Y el versículo 37 del capítulo 14 de Primera de Corintios ratifica que esto es un mandamiento del Señor, no es una opinión del apóstol Pablo. Primera de Corintios 14, 37, porque es una carta completa. Primera de Corintios es una carta completa y todo lo que dice en esa carta, Pablo dice que son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14, 37 dice la palabra, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No son opiniones mías ni de hombre, sino mandamientos del Señor. Entonces el velo es una prenda femenina que acentúa el principio de la diferenciación de sexos. El velo es una señal de respeto a Dios, de respeto al marido si es casada y de respeto también al padre si es soltera. El velo trae también protección. Como dije, el velo trae protección espiritual a la mujer y evita los ataques del diablo. Mira lo que dice Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, 7. Ya voy concluyendo, pero quiero darles un pequeño paseo antes de terminar por todos los textos que hablan del velo en la Biblia, para que vean que no es solo un pasaje, son montones de pasajes los que hablan del velo. Salmo 34, aleluya, Salmo 34, versículo 7, dice la palabra de Dios allí. 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién dice? De los que le temen. La persona, el hombre y la mujer que es temeroso de Dios, dice, yo tomo la decisión de obedecer lo que Dios me dice. No me importa si voy en contra de los principios de este mundo. Yo soy cristiano, si tú eres cristiana, hermana, tómate en serio lo que dice la palabra de Dios y olvida las modas y olvida el mundo y toma como regla de fe y conducta para aplicarla a tu vida la palabra de Dios. No el mundo, porque el mundo perecerá, el mundo está caído, el mundo y la gente que ama al mundo, como dice Santiago, la amistad con el mundo, ¿qué es lo que dice la Biblia que es? Enemistad con Dios. Si eres amiga de las cosas y de las modas y de las estructuras y de los principios mundanos, eres enemigo de Dios, aunque vengas a la iglesia. Miren unos cuantos pasajes de la Biblia más, como digo, vamos a mirar 5 o 6 pasajes de la Biblia rápidamente, sin comentarlos porque ya se nos ha ido el tiempo, pero vamos a echarle un vistacito para que vean ustedes que es mucho lo que la Biblia habla acerca del velo, de la decencia de la mujer y de tantas cosas. Génesis capítulo 24, versículo 65. Génesis 24, 65 dice la palabra de Dios, porque... Bueno, el verso 64 dice, Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el camino, por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor, mi jefe, mi amo. Ella entonces, ¿qué dice? Tomó el velo y se cubrió como señal de respeto. Si vemos Génesis 29, 21, Génesis capítulo 29, versículo 21, ahí no habla del velo, pero está clarísimo que el velo está presente en ese versículo. Génesis 29, versículo 21 al 26 dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella.
Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. No le trajo a Raquel, le trajo a Lea. Él estaba enamorado de Raquel y él había trabajado 7 años por Raquel, no por Lea. Pero el suegro le metió un gol, lo engañó, porque él también había engañado a su hermano Esaú. Dice, sucedió que a la noche tomó a Lea y su hija y se la trajo, y él se llegó a ella y se acostó con ella y mantuvo relaciones sexuales con ella, porque es así, ¿verdad? Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Por la mañana fue cuando se vino Jacob a dar cuenta que se había casado con Lea, no con Raquel. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. La mayor era Lea y entonces era a Lea la que le correspondía casarse primero y a Raquel después. Pero como dije, Labán le metió un gol a Jacob y le dio a Lea. ¿Y por qué fue que Jacob se casó con Lea? ¿Cómo es que se casó con Lea y no con Raquel? ¿Por qué fue que Labán le pudo meter ese gol a su yerno Jacob? Evidentemente, por lógica y sentido común, Lea tenía el rostro tapado. Por eso fue que él, en la ceremonia de boda, se casó con Lea en lugar de casarse con Raquel, porque no le pudo ver el rostro, porque si él le ve el rostro va a decir, un momento, yo te serví por Raquel, no por Lea, tú me estás dando a Lea. Pero claro, como tenía el rostro tapado con el velo, porque el velo en aquella época cubría hasta el rostro, por eso él fue engañado. El pueblo de Israel, hermanos, en el pueblo de Israel se ve el uso del velo. Mira Génesis 38, versículo 14, ahí también se ve el velo. Claro que todos estos pasajes necesitan mirarlos más detenidamente, pero el que quiera mirarlos más detenidamente, pues ahí tiene su Biblia, puede estudiarlos a fondo, incluso mirar los comentarios bíblicos de eruditos en la palabra de Dios. Génesis 38, 14, ahí tenemos 38, 14, dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. No voy a entrar a comentar estos versos, pero vamos a seguir adelante porque como el tiempo ya se nos termina, vamos a Números 5, 18. Como digo, todo esto lo dejo ahí para que ustedes lo estudien en su casa. Y cualquier duda que tengan, pues podemos sentarnos y podemos hablar. Así el propósito es que vean que hay muchos versículos en la Biblia que hablan en defensa del uso del velo que era usado en los tiempos bíblicos por las mujeres. Números capítulo 5, versículo 18, dice, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Pues todo esto necesita un estudio, pero usted léase todo el texto completo y cualquier cosa que no entienda, pues la podemos hablar. Pero mira ahí, cuando el marido tenía celos y sospechaba que su mujer le había sido infiel, se hacía esta ceremonia, la ceremonia de los celos, que era llevar a la mujer al sacerdote para hacerle un conjuro, y si ella le había sido infiel, se le hinchaba la barriga y se le caían los muslos, y si había sido fiel, pues no le pasaba absolutamente nada. Y también otro pasaje que encontramos acerca del velo en Isaías capítulo 4 y versículo 5, Isaías 4, 5, ahí no se habla de la palabra velo, pero se habla de la palabra dosel. Isaías 4, 5, mire lo que dice la palabra.
Creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá, ¿qué cosa dice? Un dosel. ¿Qué es un dosel? Un dosel es una especie de pequeño techo. Por ejemplo, los reyes en la antigüedad, cuando los reyes cristianos, cuando estaban sentados en la silla, en el trono para juzgar, esa silla tenía una especie de dosel, es decir, una especie de techo, como protección, como diciendo dando a entender el rey que su autoridad estaba protegida por el mismo Dios. Y también nosotros vemos que el pueblo de Israel tenía como dosel o como cobertura la nube de fuego por la noche para que el frío del desierto, ustedes saben que cuando el pueblo de Israel transitaba desde Egipto a la tierra de Canaán, por la noche Dios ponía una nube de fuego encima del campamento, porque ustedes saben que en el desierto por la noche el frío es espantoso y la temperatura cae bajo cero. Entonces Dios ponía una nube de fuego y el pueblo de Israel dormía calentito y tranquilito y no pasaban frío. Y por el día, cuando el sol es abrasador y quema y convierte las piedras en arena, cuando el sol es abrasador, entonces Dios ponía encima del pueblo de Israel una capa de nube, un dosel, una capa, una protección, una nube fresca que impedía que los rayos del sol quemaran al pueblo de Israel. Eso es todo símbolo de la protección de Dios. Y el velo para la mujer es también una protección muy importante en el aspecto espiritual para la mujer. Bueno, hermanos, pues con esto termino ya la palabra de Dios. Espero que haya sido de